hoy queremos recordar a Chelis, gran luchador hasta sus últimos momentos, exiliado también en Cuba y rockero, cantante de música de rock, pero también de lucha, porque en las marchas podía cantar. Pues lo recordamos, deseamos que su familia tenga pronto recuperación. Esta gran pérdida también para nosotros como movimiento. Si hubiéramos podido, lo hubiéramos invitado, nunca nos hizo el honor de estar en, bueno, no lo invitamos porque no tuvimos el contacto hasta cuando tuve con Luz María, ya quería hacerlo. Ella no pudo, entonces están presentes la compañera Yolanda Casas, sí. Yolanda Casas, Edna Ovalle. Sí, pero tu otro apellido Quirós, Edna Ovalle Rodríguez, compañero Francisco Coronel Ávila Coronel. Edna militó en la organización Liga Comunista de los Armados. Sí, Edna Ovalle Rodríguez. Posteriormente tuvo un exilio político en Cuba, donde estuvo varios años, ¿verdad? Yo creo que ya tuve su vuelto ciudadana cubana. Y cuando regresa del exilio, pues se reintegra al trabajo político. Eso lo digo rápidamente porque ellas van a hablar más, y hablaron en el documental, sobre Yolanda Isabel Casas. Isabel Casas Quirós, participó en la organización de los, otra vez, Liga Comunista Espartaco, luego la pandemia. Sí, en la Liga Comunista Espartaco, ya creo que lo voy a dejar, sí, si no, vamos a estar. Bueno, en la Liga Comunista Espartaco y posteriormente en la organización de los Lacandones. Estuvo presa por estos mismos motivos de la lucha en Santa Marta, Catitla. Eso digo rápidamente ahora del compañero Francisco Ávila Coronel. Es historiador, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahí se recibió de historiador. Actualmente es becario postdoctorado por la UNAM, por la misma máxima casa de estudios. Recientemente acaba de publicar un libro sobre el Partido de los Pobres. Al rato lo voy a mostrar para que lo vean y si se interesan traigan a la venta algunos ejemplares. Sugiero es que se hagan las preguntas del público y ahí es donde ahondamos. Pero si gustan decir algo y para que las conozcan un poquito, Yolanda. Sí, así como tú estás. Hola, ¿sí se escuchan? Sí. Okay. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia a este documental que a mí me parece que es un muy buen esfuerzo. Sí, no se oye ya, ¿verdad? Creo. Sí, se oye bien. Un excelente esfuerzo del trabajo que hicieron los compañeros. Es un trabajo de hace ya 16 años y les comentaba yo que creo que es de los primeros, si no es que el primer trabajo de este tipo así documental, testimonial, de mujeres que participamos en la lucha revolucionaria en México. Y posterior al movimiento del 68, porque la mayoría de los grupos urbanos, enfatizo, que se formaron grupos guerrilleros fueron sobre todo después de las masacres del movimiento del 68 y del 71, de junio del 71. Yo empiezo a participar, mi militancia se inicia, era yo muy joven, tenía yo 18 años,
En 1962 yo empiezo a militar en las filas de las organizaciones que luchan por el socialismo en México, a partir de una organización recién configurada, que se iniciaba, tenía muy poco tiempo, y que era consecuencia de una expulsión, de las tantas expulsiones que había en el Partido Comunista Mexicano de entonces. Estoy hablando de los años principios de los 60, y los compañeros que fueron expulsados por no estar de acuerdo con la política oportunista, revisionista del entonces Partido Comunista Mexicano, son expulsados y ellos conforman una nueva organización. Es a partir de esta nueva organización que empiezo yo a militar en este tipo de organizaciones y por la lucha socialista. Primero, inicialmente el nombre que tomamos fue Partido Comunista Mexicano y le agregamos el bolchevique, precisamente para diferenciarnos de los mencheviques, ¿no? Del Partido Comunista Mexicano menchevique. Pero en la evolución de la misma organización, pues entre otras cosas, salió a relucir pues que realmente considerábamos que no había una organización proletaria, ¿no? Que representara realmente a la vanguardia proletaria. Entonces, entre otras cosas, se cambió de nombre y se le puso Liga Comunista por la construcción del Partido Revolucionario del Proletariado. Hasta se me fue el aire. Esta organización, insisto, en su evolución es la que más se conoce, como se conoció más, mejor dicho, como Liga Comunista Espartaco. ¿Sí? En esta organización yo milité durante 6 años en trabajo, realizando trabajo en los sectores obreros, sobre todo ferrocarriles, electricistas, minero-metalúrgicos, entre otros. No fui nunca miembro de dirección, era yo miembro de base, participaba yo dentro de las células que conformaban la organización, y esa fue mi experiencia, una rica experiencia. Yo la agradezco muchísimo, porque pues fue donde yo realmente supe de la lucha de clases, porque yo no sabía absolutamente nada. A mí me llamó la atención el querer militar, porque un compañero universitario de mi hermana mayor, ellos sí ya participaban en la organización, porque ellos ya estaban en la universidad. Yo no era estudiante y yo no estaba enterada de esta lucha, ¿no? Y de estas organizaciones. Y este compañero, creo que lo dije en el documental, se acercó a mí en algún momento y él es el que me comenta que están dando esta lucha, ¿no? Que están organizados y que están dando la lucha por el socialismo, y que consistía, sí, porque yo le dije, ¿qué es eso, no? Entonces él me dijo que consistía en luchar por la paz, por la igualdad, por la justicia, por el amor. Cuando a mí este compañero me dijo esto, de verdad que no exagero si les comento que se me iluminó todo mi ser. Yo sentí que me jalaba esa posibilidad de ser parte de esa lucha. Yo me acuerdo haberme dicho en silencio, ahora sí que haberlo dicho para mí misma, yo quiero dedicarme a eso, yo quiero hacer eso. Y al año siguiente ya estaba yo participando, insisto, en lo que luego fue la Liga Comunista Espartaco. Participé ahí, insisto, durante 6 años. Terminé yo también renunciando a la Liga Comunista Espartaco. Cuando se deformó nuevamente, desgraciadamente, el no
habernos sabido ligar al pueblo de México, a las masas trabajadoras, pues hace que la mentalidad pequeño burguesa desvirtúe la lucha. Y entonces ya se había caído, sobre todo por parte de los miembros de dirección, en luchas internas. Ya se había perdido el objetivo principal, ¿no? O sea, ir a las masas y generar organización proletaria, ¿no? Entonces ya eran más pleitos internos. Cuando yo me percato de esto, hola. Cuando yo me percato de esto, es que dije, no, yo no estoy aquí para esto, ¿no? O sea, yo estoy militando porque creo y estoy totalmente convencida. Sí, entonces decido renunciar y de momento no para pasarme a ninguna otra organización, ni mucho menos, o sea, renuncié y por unos meses estuve pues simplemente atenta a lo que pasaba, a las luchas populares en México, y en esas estaba porque yo renuncio a principios del 68. Ahora sí baila la hija con el señor. Sí, a principios del 68 renuncio a la Liga Comunista Espartaco por los motivos que ya les comenté, y al poco tiempo pues estalla el gran movimiento estudiantil popular del 68, y una hermana y yo nos enteramos que nos están reprimiendo, y decidimos ir a la preparatoria, a la prepa 1, ahí en el centro, aquí en el centro de la Ciudad de México, para ver, ¿no?, de qué se trataba y cómo estaban las cosas, y ahí es cuando me logro colar a la asamblea que se estaba llevando a cabo por parte de los estudiantes de la prepa, precisamente para ponerse de acuerdo qué hacían, ¿no? O sea, qué se hacía por la represión que se estaba ya llevando sobre ellos. Y como yo venía de haber participado en la lucha política en la Liga Espartaco, en la Liga Comunista Espartaco, participé en la asamblea y les di mi punto de vista en el sentido de que la importancia de llevar el movimiento al pueblo de México, y que el pueblo de México integrara sus propias demandas a la lucha. Y pues así fue. O sea, yo no participé en el CNH todo el tiempo después de esta asamblea. Hola. Después de esta asamblea participé como brigadista durante el movimiento del 68. Pues ya saben, mítines, manifestaciones, pegas, pintas y demás. Durante todo el 68 hasta el 2 de octubre, en el que estuve también presente en Tlatelolco, y pues la represión terrible que se cierne sobre nosotros por parte del Estado terrorista de México. Y bueno, pues soy sobreviviente, entre otras veces, del 2 de octubre del 68, que afortunadamente pues, logré salir con vida. Una experiencia, ya se imaginarán, terrible. Y ya es posterior a esto que compañeros que se estaban organizando, estaban generando una nueva organización, me invitan a participar, pero ya a nivel armado, ya a nivel político-militar, es decir, generar una organización que siguiera trabajando en el pueblo, en los sectores obreros, campesino, estudiantil, etcétera, etcétera, pero que a la vez tuviera su brazo armado. Es decir, nos dimos cuenta que ya el Estado no estaba dispuesto a ceder en lo absoluto, y fue que tomamos la decisión de tomar las armas, ¿no? de generar organización y empezarlos a formar militarmente también, ¿no? Entonces, soy cofundadora del grupo que se conoce con el nombre de Lacandones,
junto con otros varios compañeros, entonces, como Miguel Domínguez Rodríguez, José Luis Moreno Borbolla, Carlos Salcedo García, entre otros compañeros. Hay más, pero discúlpenme, ahorita no se me viene a la mente los otros nombres. Y empezamos a formar la nueva organización. La misma la formamos con 3 comandos, o sea, había los militantes que no sabían que había un nivel clandestino en la organización y que eran los que hacían el trabajo de masas, abierto, digamos, el trabajo político abierto, mientras los 3 comandos, los miembros de los 3 comandos, si éramos clandestinos, generábamos las finanzas para la organización y también las armas, porque pues estábamos apoyando también otras luchas, sobre todo en el campo, y realizamos varias expropiaciones económicas, perdón, y la última fue la de armas y deportes, la de la armería, que saqueamos toda la armería casi. Y bueno, a raíz de eso, al poco tiempo, por errores que se cometieron ahí, la policía empezó a seguir ciertas pistas y pues dieron con nosotros. Y fue en febrero del 72 que junto con, bueno, yo no sabía que ya habían detenido a otros compañeros de uno de los comandos. Del comando Lecandones solamente me detuvieron a mí en esa primera ocasión, en ese primer grupo, pero ya habían detenido a otros 3, 4 compañeros del comando Patria o Muerte, que también era de la organización. Y bueno, pues ahí la detención, la tortura, el interrogatorio, como se decía en el documental, llevado por la Federal de Seguridad, y al frente estaba Miguel Nazararo, ¿no?, que fue el torturador principal, en el caso de muchos, la mayoría, yo creo que de nosotros, de torturados, desaparecidos, asesinados, encarcelados y demás, pues la Federal de Seguridad, sobre todo, ¿no?, el ejército, fueron los responsables principales de todo esto. Y después de esto, bueno, ya me llevaron a Santa Marta Catitla, a la cárcel de mujeres, y ahí permanecí 6 años, 9 meses, chambeando también ahí, trabajando también afortunadamente dentro del reclusorio, con una gran experiencia, porque la población común se integró a la lucha democrática. Ahí sí adentro era sin armas, pero sí por nuestros derechos humanos dentro de la cárcel, y la respuesta de la población fue maravillosa, ¿no?, porque las internas comunes participaron, ahora sí que cerraron filas y participamos juntos, ¿no?, en esta lucha interna en Santa Marta Catitla, hasta que gracias a la presión exterior de la lucha quedaban familiares, simpatizantes, amistades, por la libertad de presos políticos y por la aparición de compañeros y compañeras desaparecidas. Pues gracias al trabajo que se hacía afuera, de la resistencia que había afuera, pues es que el Estado se da cuenta que le conviene en un momento dado liberarlos. Ya como quiera los tenía muy controlados, lo suficiente como para que fuéramos en ese momento por lo menos una amenaza seria. Y sí, en cambio, iba a ganar privilegios, yo creo, me imagino que así lo veían, y fue que se dicta la amnistía, se decreta la amnistía por parte de José López Portillo, y es por esta amnistía que la inmensa mayoría de los presos políticos de entonces salimos libres. Pues esa es mi participación, muchas gracias. ¿Quién sigue?
pido una disculpa. Está el compañero José Luis Moreno Borbolla, que ya nos ha acompañado, ya dijo la compañera Yolanda, también participante militante de los Lacandones, y después de la Liga Comunista 23 de septiembre, el compañero, le pido un aplauso, que no lo acostumbramos, pero el compañero José Luis Moreno Borbolla ya nos ha acompañado en algunas documentales que hemos tenido. Lo volveremos a invitar en otra ocasión. Pues le paso el micrófono a la compañera Egna Ovalle Rodríguez. Bueno, parece que lo más importante es lo que ustedes nos quieran preguntar. Yo, por ejemplo, me interesa mucho saber, y esa es una pregunta para ustedes, ¿por qué les interesa este tema? ¿Por qué vinieron a esta película? Y por qué pues hacen preguntas. Eso para mí es muy interesante porque pues estamos hablando de generaciones diferentes. Bueno, les voy a comentar un poco cómo se hizo el documental, lo que a mí me tocó. Nuestra hija forma parte del grupo Hijos, y en alguna ocasión me comentó, dijo, fíjate que hay una compañera que está estudiando comunicación, en este caso se habla de Valentina, una compañera que trabaja, que estudia comunicación, creo que está en posgrado actualmente, y que dijo, fíjate que quiere hacer un video sobre ustedes porque le encargaron un trabajo. ¿Sí? Entonces, originalmente era un trabajo, digamos, escolar. ¿Sí? Dijo, no podrías conseguirle a otras compañeras que quisieran. Luego, claro que sí. Y entonces hablamos con Yolanda, con Lulú, con Elda. Y bueno, en ese tiempo, pues nadie se ocupaba del tema. Es 2007, creo. Y nos pareció muy interesante que el tema de las mujeres se abordara y sobre todo que se dejara un poco de lado este aspecto de destacar demasiado las acciones espectaculares, en particular las expropiaciones, que es la que ha permeado mucho la historia de los movimientos armados. O sea, la parte que no era la fundamental de los movimientos armados, si vemos la bibliografía, aparece como la fundamental, cuando el trabajo no era eso. El trabajo era trabajar con la población, concientizar a la población, generar las condiciones subjetivas y no las expropiaciones. Eso era, digamos, un método, un mecanismo para allegarse de fondos. ¿Sí? Y además dependiendo de cada grupo, porque cada grupo tenía una posición diferente en relación a eso. Entonces nos pareció muy interesante y todas las compañeras accedieron a que se les hiciera la entrevista. Bueno, el asunto era que era un poco rápido porque pues era un trabajo escolar y ustedes saben, hay fechas, hay entrega, etcétera, etcétera. Entonces yo un día llegué de mi trabajo en la UAM, yo era reportera ahí, y estaba Valentina, me dice, ¿qué crees? Te vamos a hacer la entrevista en este momento. Entonces le digo, oye, pero acabo de llegar, mira cómo estoy, dame chance aunque sea de peinarme. No, así como estás. Y en ese momento llegamos, me senté y empezó la entrevista. Una entrevista bastante completa, casi toda la que se presenta ahí, y en este sentido pues no me parece prudente, digamos, repetir lo que dijimos ahí. Tal vez hay lagunas, etcétera, pero me parece que en todo caso, si ustedes quieren preguntar más sobre eso, pero bueno, ya vieron algunas cosas en relación a esto. Después, otros compañeros fueron a entrevistar a Yolanda, a Elia, a Lulú, y después reunieron el material. El trabajo parece ser que le gustó mucho a las profesoras y que a partir de eso dijeron que era importante pues hacer un documental más en serio, con esa misma información, con esos mismos datos, y entonces pues surgió este video que pues está en línea, ustedes también lo pueden ver, y que pues han pasado los años y parece ser que nos está diciendo cosas muy actuales. Entonces esa parte me parece muy importante porque creo que es el primer documental sobre las mujeres en la guerrilla.
Y también les quiero comentar otra anécdota que creo que a Yolanda no le tocó, pero hace tiempo, previo a este documental, hubo un suplemento de la jornada que se llamó La Tercera Jornada. Es hecho exclusivamente de mujeres. Entonces, esas mujeres, esas compañeras periodistas, nos entrevistaron a un grupo de compañeras. Estaba Gloria Benavides, estaba Lourdes Rodríguez, estaba Aurora Mesa y otra compañera que no recuerdo, y yo. Entonces, nos hicieron una entrevista y insistían mucho en que dijéramos que en la guerrilla éramos oprimidas, que éramos apaleadas, que hacíamos de comer, que limpiábamos la casa. Y bueno, pues entramos en serias contradicciones con las compañeras, no voy a decir los nombres, pero pues salimos muy mal con ellas porque nosotros no éramos de ese equipo. A nosotros nos trataron muy bien nuestros compañeros, como también nosotros los tratábamos a ellos. Teníamos, si ustedes quieren, un plan de igualdad dentro de la guerrilla, a veces un tanto difícil para nosotros, pero había un trato bastante igualitario. Entonces entramos en fricciones y nos dijeron, miren, vamos a publicarlo tal cual, no le vamos a hacer ningún cambio. Y les dijimos, no, pues si le van a hacer algún cambio, pues inmediatamente vamos a hacer una réplica, ¿sí? Entonces, no salimos muy bien con las compañeras de la tercera jornada, y salvo una compañera, ella sí se declaró que un poco la maltrataban, que no la tomaban en cuenta, etc. Pero ella sacó un documento aparte, ¿sí? Entonces, en ese sentido y por esa experiencia, este documental nos pareció muy importante, muy interesante, porque nos daba voz propia, porque podíamos decir lo que queríamos y no hubo ninguna edición diferente a la que nosotros lo dijimos, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que hay una especie de retrato en donde las mujeres no aparecemos como víctimas, aparecemos como luchadoras sociales, como gente comprometida con nuestro tiempo, con nuestra historia. Y en este sentido, pues a mí me quedó mucha satisfacción de este documental, y por eso accedí a venir a platicar con ustedes, a responder sus dudas, sus preguntas, y a profundizar en campos en donde no se haya profundizado ahí. Por mi parte sería todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto, y acuérdense de las preguntas que les hice. Gracias, Yolanda. Ahora le toca el turno a como dicen en Yucatán, a un varón. Y Francisco Ávila pues, va a dar unos comentarios. Bueno, yo no me voy a extender. Pues básicamente creo que las compañeras pues tienen la voz, y eso es algo muy importante porque, como lo decía la compañera Edna, en la guerrilla había, y eso es algo que yo escribí ahí en un texto biográfico de la compañera Yolanda, que es un artículo que se llama El proceso de empoderamiento de Yolanda Casas en el grupo guerrillero Lacandones. Yo creo que algo bien interesante, bien importante, que este video, que además es precursor, como lo dice la compañera Edna, tiene que ver con mujeres que en el proceso de la lucha, la propia compañera Lourdes Uranga, en alguna conferencia, ¿no? Y en el documental también lo dice, ¿no? El matrimonio es una cárcel, pero lo que me permitió empoderarme fue la lucha, fue la organización. Fue salir de esa esclavitud. Inclusive la compañera Lourdes Uranga dice, en la cárcel me sentía más libre que en mi matrimonio, ¿no? Y esas son palabras muy fuertes, ¿no? O sea, habla del proceso de organización, de la importancia que tiene este proceso que deviene de los años 60, del 68, del 71, y que la lucha armada potencia a las mujeres y les permite empoderarse, ¿no?
Entonces, pues yo creo que hay que aprovechar precisamente que en ese proceso de empoderamiento no se expresa, y me gusta mucho lo que también nos dona la compañera Yolanda y la compañera Edna, en el sentido de que son incisivas en decir, y en el documental Yolanda es muy incisiva en decir, hacíamos acciones para que no se disparara ni un balazo, ¿no? La mirada, además de las mujeres en este sentido, es mucho más, me parece, aguda, es políticamente más agudo en el sentido de que ellas están muy conscientes de que esta no debía de dejar de ser una lucha de masas, y que debía ser un proceso organizativo y que no debía de venir quizás en esto que después se puede considerar como una desviación militarista, ¿no? Y bueno, pues yo diría, y más bien invitaría que escuchemos a las compañeras. Creo que la vida cotidiana es un asunto muy importante. Creo que la parte afectiva también es otra cuestión que también quizás podríamos preguntarles, ¿no? Y todo este mundo simbólico y de significados, qué tanto significaba para ellas esta lucha. Creo que podemos aprovechar muy bien esta charla, ¿no? Y solo eso quería decir. Gracias. Bueno, también nos daste el honor de estar presente en esta charla y en esta función de cine, Manuel Ansaldo, también ex militante de la Liga Comunista Revolucionaria, compañero. Bueno, pasamos, yo creo que van a haber muchas preguntas e intervenciones, no tengan pena por lo que se diga, por lo que se pregunte. Es válido equivocarse al hacerlo o no hacerlo bien, y las compañeras tratar de entender la pregunta. Pues, ¿quién gusta ser el primero que inaugure estas preguntas? ¿O una intervención de alguna opinión, compañero? Borbolla, ¿no quieres? Buenas tardes. Me da mucho gusto haber venido y haber conocido este documental. Me parece que hay aspectos muy importantes que aborda desde lo cotidiano, desde urgencia motivar, de dónde parte la iniciativa para incorporarse a la lucha revolucionaria. Yo también soy de los que considera que había piso parejo, como se dice ahora, la participación. No había cuestiones de discriminación, ¿no? Pero sí hay aspectos de género que había que destacar. El problema de la maternidad, el problema del cuidado de los hijos. O sea, no era lo mismo desde la visión de un combatiente hombre a una compañera revolucionaria, pues en ese sentido sí había un aspecto de género que había que destacar. Yo no me acuerdo, pero hay un libro que salió sobre el género, que creo que participó Yolanda y Edna, no me acuerdo si ella se acuerda, de la universidad que salió. ¿María de Jesús? Sí, ahí se abordan temas muy interesantes sobre, francamente me di cuenta de que nos falta mucho, o por lo menos me falta mucho, para ser un buen camarada y siempre apoyado en los casos de las mujeres. Hay aspectos que no consideramos los hombres, pues, ¿no? Pues eso es lo que yo podría decir. Las felicito, las aprecio mucho. Muchas gracias. Gracias, compañero José Luis Moreno. Yo digo Borbolla, que es el segundo apellido, pero Moreno es el primero. Está la compañera que quiere hacer alguna intervención. Pues,
Bueno, primero que nada quiero pues felicitar o agradecer la presencia de ustedes. Creo que engalanan este ciclo que se elaboró, que se realizó con el objetivo de seguir rescatando la memoria histórica de grandes mujeres y grandes hombres. Y pues mujeres, una muestra son ustedes. Quiero externarles una felicitación, un sentimiento, yo lo decía en otra ocasión, que creo que eminentemente la participación de ustedes fue por un acto de amor al hombre, a la sociedad, al ser humano, y creo que pues a los desposeídos de este mundo, ¿verdad? Creo que ese es el móvil de todos los luchadores sociales, en este caso ustedes como mujeres, que enarbolaron esa lucha histórica, y pues es un reconocimiento y una felicitación de mi parte, y creo que de todos los que estamos aquí, hacia ustedes. Primero que nada ese reconocimiento, y pues a mí sí me gustaría saber su opinión respecto a, bueno, este gran movimiento. Yo decía también en una ocasión que este boom o este movimiento de mujeres tan grande que hoy estamos llevando a nivel mundial, todas las mujeres en relación a pues todos nuestros derechos, el feminismo, todas las cuestiones de género que son tan importantes y que hoy sabemos que somos tan importantes, que siempre hemos sido tan importantes, pero que pues por todas las circunstancias que podríamos ahorita mencionar, pues no nos visibilizábamos así. Pero, ¿cuál es su opinión respecto a todo este movimiento tan grande de mujeres? Yo creo, bueno, me atrevo a opinar que pues es gran parte a toda la lucha que también ustedes iniciaron en esos años, y las que les antecedieron como mujeres, y que son anónimas y que no las conocemos tal vez su nombre, pero que están en la historia. Afortunadamente a ustedes las conocemos, hay memoria histórica, qué bueno los que se encargan de hacerla, porque eso nos permite pues agradecerles y seguir su ejemplo. Y ese me gustaría que en su oportunidad una opinión, compañeras, y gracias por su presencia. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta o una opinión, un comentario, ¿no? También sobre el documental, sobre las compañeras? Bueno, yo para responder la pregunta que hizo la compañera Edna Ovalle, que es muy importante, y también ligándolo con la última parte del documental, que se hablaba del hoy en 2007, y todas las compañeras referían la unión intergeneracional. Entonces, respondiendo a esta pregunta que nos hace Edna tan importante de por qué estamos aquí y por qué nos interesa el tema, pues no solamente es el tema, sino la reivindicación del proyecto político de las organizaciones político-militares y las organizaciones disidentes en México desde antes de los 60s, ¿no? Desde los 50s. Justo creo que eso es lo más importante, el rescate de ese y la reivindicación del proyecto político intergeneracional, que creo que es fundamental, porque tenemos en este momento el privilegio de contar con su presencia, con su voz, que por supuesto es una voz que es diferente a la versión oficialista que se ha hecho, que se ha construido desde el Estado, desde los diferentes gobiernos, y que es lo que mantienen y lo que pretenden que se mantenga en la actualidad. Entonces, para mí es muy importante contar con la voz de ustedes, que nos pueden contar de su experiencia, compañeras y compañeros, de compañeros que ya no están físicamente, pero que dejaron sus legados en sus testimonios, en su lucha, y pues la importancia que adquirimos las nuevas compañeras que luchamos, tanto mujeres como hombres, compañeros, de asumir ese proyecto político y de seguir reivindicando la versión de abajo de la historia, lo que realmente ocurrió, y también de seguir diciendo quién lo cometió, la responsabilidad estatal. Y otra vez vuelvo a insistir, no es casualidad, lo estoy haciendo a propósito, insistir en reivindicar el proyecto político y también de seguir organizándonos, de seguir manteniendo la lucha que ustedes y que otras compañeras iniciaron desde hace mucho tiempo, y de pues apuntar a que eso
es posible, al que el proyecto político es posible, y a, como decían compañeros y compañeras desde siempre, ¿no? A desear lo imposible. Y eso, muchas gracias Edna, muchas gracias Yolanda, es de verdad un privilegio, un honor contar con personas tan importantes y poder tomar de sus experiencias una guía que continuará sin duda. Muchas gracias. Yo quiero decirles que las admiro, que de veras, y regañar al compañero porque me menciona, yo no he hecho nada en comparación con ustedes, que han hecho un gran trabajo desde muy jóvenes, y yo las admiro. Yo hubiera querido estar en su lugar o acompañarlas. No tuve esa oportunidad, no conocía yo nada de eso, pero yo las admiro, les agradezco, les doy toda mi admiración, y de veras, créanme que hubiera deseado ser, aunque sea, las que les limpiara los zapatos. Sí, porque ustedes son unas mujeres, y aún si necesitan, yo puedo irles a limpiar su casa, o sus pies, sus zapatos, o lavarles su ropa o algo, porque de veras son unas mujeres maravillosas, ¿sí? Y ustedes y el maestro, el historiador, el joven, yo de veras quisiera poder demostrarles mi afecto, mi admiración, mi reconocimiento, y que todas las personas que están aquí, ojalá, y que yo siento que todas las personas son igual a ustedes, y que traten de equipararlas o de igualarlas, porque son unas personas maravillosas. Discúlpenme, muchas gracias, les agradezco todo su trabajo, toda su lucha. Con todo el oro del mundo no se los pagaría, sobre todo porque les importa su patria, ¿sí? La patria de nosotros es maravillosa, es importante, ¿sí? Aunque muchos queramos que ya seamos una estrella del imperio, no, hay que ser mexicanos siempre. Muchas gracias a todos ustedes, y que ojalá la estrella, la vida de ellos nos ilumine, y tratemos de hacer algo, aunque sea mínimo, ¿sí? Para no entregar a nuestro país a nadie. Es nuestro. Muchas gracias. Sí, muy breve nada más. Preguntaron qué pensábamos nosotros, por qué estábamos aquí. En mi opinión, más bien, ¿por qué vine yo? Porque creo que ustedes forman parte de la historia de México. Definitivamente hay que reivindicar toda su lucha. Así de simple y así de profundo creo que puede ser. Y en ese sentido, mi pregunta para ustedes, dos combatientes, camaradas, es ¿qué opinan de aquella reivindicación que hace el actual gobierno de que hay que reconocer al ejército que cayó honrosamente en cumplimiento de su deber? Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, compañera Yolanda. Sí, gracias. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se oye? No. Sí, gracias. Bueno, gracias a todos por su participación. Yo quisiera referirme a la primera inquietud que manejó la compañera, perdón, no tengo tu nombre, pero la primera que... Flor. ¿Flor? Flor. Ok, encantada, Flor. ¿Qué pensamos acerca del movimiento de mujeres que se lleva a cabo a nivel mundial actualmente? ¿Sí? Definitivamente, lo que yo te puedo decir de manera muy resumida es que la mujer ha participado siempre en diferentes trincheras, en diferentes situaciones de siglos y demás. Lo que pasa es que el patriarcado invisibiliza la importancia de esas luchas, pero yo considero que
no porque yo lo considere, la historia lo considera. Si no nos quedamos nada más con los libros de texto de antes del régimen, de los regímenes anteriores, y vamos a los libros de los historiadores que hacen realmente análisis serios de la historia, concretamente de México, por no hablar de la historia mundial, desde luego, pues nos damos cuenta de que la participación femenina, la participación de la mujer, ha sido siempre, ¿sí? Y definitivamente sin esa participación no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente. O sea, la participación actual, la lucha feminista, ya más evidente, ya más abierta, ya más visible, y además no solamente más visible, sino esto ya no lo detiene nadie, ¿sí? Es gracias a todas las luchas anteriores de hombres y mujeres, ¿sí? Que han hecho posible que se esté dando apertura, digamos, se esté dando por lo menos apertura en este momento, para poder hablar de temas que hasta hace muy poco tiempo estaban prohibidos completamente. Entonces, yo pienso que es una lucha que hay que apoyar, desde luego, pero no viéndola como algo aparte de la lucha revolucionaria de la sociedad. Es sencillamente una parte importante, o sea, la lucha femenina, digamos, o feminista, es parte de la lucha general, de la lucha por la reivindicación de la sociedad, por la reivindicación de los obreros, por la liberación, por la ¿cómo se llama? Por la libertad, a fin de cuentas, ¿no? De todo, en este caso, insisto, hablando de México, del pueblo mexicano. Entonces yo veo a la lucha de la mujer actualmente, pues ya no dispuesta a seguir permitiendo que se le niegue, ¿no? Que se le mantenga al margen, y sí, en cambio, darle el lugar que siempre ha tenido. Pienso que eso es lo que está pasando actualmente, y que desde luego debemos seguir apoyando como parte de la lucha revolucionaria del pueblo de México, ¿no? Es mi opinión. Bueno, y voy a contestar algunas de las preguntas. Gracias. Y yo les quiero comentar, compañeros, les agradezco muchísimo lo que nos han dicho, pero a mí en lo personal me gustaría más que decir ustedes son unas mujeres esto, lo otro, aquello, me gustaría más que se interesaran más por qué fue lo que nos obligó, ¿sí? Cuáles fueron las circunstancias que no nos dejaron de otra más que participar en la lucha armada. Imagínense ustedes qué situaciones tuvimos que vivir en nuestra vida personal, que no vimos otra alternativa más que participar de esa manera, ¿sí? Afortunadamente, algunas cosas han cambiado, no todas. Las nuevas generaciones la tienen muy difícil, sobre todo a nivel laboral, ¿sí? Tal vez más difícil que nosotros, pero me parece que, pues más que decirnos cositas que nos endulzan mucho el oído y nos gustan mucho, interésense más por todo aquello que vivimos y porque eso no se vuelva a repetir. Y no se vuelva a repetir porque aquí hay cosas que están sucediendo muy delicadas, como por ejemplo, y voy a la última pregunta que nos hacía el compañero, de que ahora resulta que el ejército también quiere reivindicar a sus miembros que fueron, que actuaron, que fueron muertos
a lo mejor hasta por sus propios compañeros, nadie sabe exactamente, pero que ahora resulta que también le quieren hacer un monumento a ellos, ¿sí? Entonces, ese empoderamiento que se está dando del ejército, no solamente en cuanto a número, sino en cuanto a poder económico, eso es sumamente grave, compañeros. Y eso no podemos cerrar los ojos ante eso. Sobre todo las personas que vivimos esta experiencia, tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que decir, este proceso que se está dando, bajo la justificación que ustedes quieran, ¿sí?, no está siendo un rasgo democrático, no está siendo un aspecto, digamos, superficial. Es un cambio fundamental que se está dando y estamos militarizando a la sociedad, ¿sí? Y el poder militar no ha cambiado en esencia. Por favor, que no nos vengan con cuentos, ¿sí? En esencia no ha cambiado y cada vez tiene más poder. Yo nada más les quiero preguntar, en las próximas elecciones nadie sabe qué vaya a pasar, ¿sí? Si gana la derecha, ¿qué va a suceder? Nada más pongámonos a pensar eso, ¿sí? Entonces, esas cosas necesitamos estar muy vigilantes, necesitamos estar muy organizados, que además se ha dado un proceso de disolución de las organizaciones sociales y populares, que eso es gravísimo, ¿sí? Necesitamos volvernos a organizar, necesitamos tener independencia, necesitamos tener pensamiento crítico y decir, esto no puede seguir sucediendo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, bueno, vinculé la primera pregunta con la segunda y me parece que debemos de estar muy al tanto de lo que está sucediendo. Ahora, ¿hola? Bueno, el tema de mujeres. Yo soy historiadora también como Francisco y el tema de la reivindicación y del empoderamiento de las mujeres es un tema que tiene mucho tiempo, que se ha dado muy lentamente, es lo que los historiadores llamamos revolución de largo plazo, ¿sí? Así como los jóvenes, ¿sí?, surgieron y empezaron a tener un impacto cada vez mayor y a convertirse en sujetos sociales, las mujeres lo están haciendo, lo estamos haciendo ahora y cada vez vamos a tener mucho más injerencia, ¿sí? Mucho más injerencia, mucho más poder y por supuesto, pues va a haber una amplia gama de posiciones dentro de este empoderamiento, ¿sí? A mí me parece que tenemos que tener muy claro en qué campo del campo de las mujeres nos ubicamos. A mí en particular me interesa mucho el campo de la mujer trabajadora. Ahora, la mujer trabajadora pues siempre ha sido trabajadora, como dice Yolanda. Las mujeres siempre hemos sido importantes. Tal vez en el campo de la reproducción de la fuerza de trabajo es donde hemos sido más importantes, ¿sí? Ahí donde no se remunera el salario, ¿sí?, donde no hay ninguna paga y hacemos gratis el trabajo para los empresarios, ¿sí? Ese es algo muy antiguo, pero ahora no solamente se está dando eso, sino se está dando la gran influencia de las mujeres dentro del campo productivo. Y trae una desestructuración muy, muy fuerte, por ejemplo, a nivel familiar, ¿sí? Entonces, hay procesos que se están dando en el campo de las mujeres y en el campo laboral particularmente. Entonces, creo que esto es muy importante. Me parece que tenemos que tener una visión de clase, en qué clase nosotros nos ubicamos y, por supuesto, reivindicar los derechos que tenemos las mujeres y reivindicar la importancia que siempre hemos tenido, ¿sí? Ahora, una cosa me preocupa en relación al tema de las mujeres. De repente me da la impresión de que se tiene la idea de que las mujeres somos débiles, porque nos tienen que proteger, porque tenemos que tener botones de pánico, porque tenemos que tener una mascarita así cuando nos están diciendo alguna cosa. Por favor, compañeras, las mujeres nunca hemos sido débiles. Nunca hemos sido débiles, ¿sí? Yo nada más les cuento una anécdota de una amiga norteña que tenía, que su marido de repente la quiso golpear.
Se defendió, no la golpeó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Si me vuelves a insinuar que me vas a golpear, nada más duérmete y vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí? O sea, las mujeres somos poderosas y no para hacer maldades, como en este caso, ¿no? Pero en este sentido, de repente da la impresión de que a nivel de la subjetividad nos sentimos débiles, ¿sí? Cuando no lo somos ni nunca lo hemos sido, ¿sí? Y se los digo pues, por las experiencias que ustedes vieron en el documental, ¿sí? Ninguna de nosotros ha sido débil, ninguna. Claro que hemos tenido momentos, pero me parece que tenemos a nivel de subjetividad que empoderarnos y decir, las mujeres siempre hemos sido fuertes, siempre hemos sido poderosas, simplemente la maternidad, el cargar un embarazo, el cargar a los hijos, ¿sí? Y recuperar algunos aspectos muy importantes del ser mujer. Por ejemplo, tengo varias compañeras que dicen, ay no, yo a la cocina ni loca, no sabe ni hacerse un huevo. Y eso, compañeras, yo creo que no está bien. En la guerrilla siempre reivindicamos, ¿sí?, la autonomía, el poder valernos por sí mismos en todos aspectos. A veces nos teníamos que comer la comida que hacían los compañeros, que no era la mejor, de verdad, pero le tocaba y tenía que aprender, ¿sí? También les cuento otra anécdota. Valentina, cuando una vez nos hizo una entrevista, nos dijo, ay, miren, ustedes las veo y parecen de esas señoras que hacen pay de manzana y que se juntan a platicar. Y le digo, ay, sí, querida, pero ¿sabes qué? Si vieras qué bien nos sale también el pay de manzana. O sea, podemos hacer todo. Por ejemplo, Lourdes Uranga se la pasó en el exilio tejiendo chambritas y las vendía para comprarle cigarros a sus compañeros, ¿sí? Algunas compañeras bordan, algunas compañeras tejen. ¿Por qué no? Esta hermosísima cocina mexicana que tenemos, perder eso es perder cultura. Entonces, hay aspectos que las mujeres sí tenemos que reivindicar, pero no solo las mujeres, sino hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, el tema de la autonomía es muy, muy importante. Ahora, el tema intergeneracional. Miren, nosotros estamos aquí precisamente porque nos interesa establecer un vínculo entre los jóvenes y nosotras que ya somos de la tercera edad. ¿Por qué? Ustedes sabrán que la cultura se transmite sobre todo de padres a hijos y sobre todo de abuelos a nietos. Si no hay esa comunicación intercultural, la cultura va desapareciendo. La transmisión cultural es fundamental. Y en este sentido, pues nosotros estamos aquí, otras compañeras van a otros eventos, otras compañeras, pero nos interesa mucho hablar con los jóvenes, establecer un diálogo y no tener esta situación que normalmente es la que se favorece en el sistema, de alejar a los jóvenes de los viejos, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que queremos estrechar mucho esta relación intergeneracional. Les diré, aparte de eso, pues nosotros nos sentimos como de 18, ¿sí? Aunque en los hechos, pues, ya vamos ochenteando, pero nos interesa mucho, ¿sí? Y cuando sea necesario, vamos a estar donde sea necesario. Creo que sería todo. Gracias. Yo soy vecina de esta colonia. En los años 70, no recuerdo exactamente qué año, yo acompañaba a mi mamá al mercado de San Bartolo. Íbamos a las tortillas a una calle que se llama Jujuy. Entonces había una señora que tenía una peluquería y pues nosotros íbamos a la tortillería, todos nos conocíamos, era más chiquito el pueblo porque es un pueblo aquí junto, es un pueblo originario. Y entonces le comentó que habían matado a unos muchachos. Mi mamá dijo, ¿a poco sí? Dice, ¿pero qué no eran estudiantes? No, eran de la liga. A mí todavía me emociona eso, porque dijeron que había una mujer.
yo no entendía que hubiera una mujer en eso, ¿no? Porque uno está acostumbrado, sobre todo mi generación. Las muchachas ahorita se sienten, pues yo tengo hija, tengo nuera, que pueden todo, ¿no? Y que todo es así como muy igual. La realidad es de que no es así. Los sueldos son distintos, las jerarquías son diferentes, y lo sabe quien está en CONACYT, no les dan los nombramientos, en la universidad, en espacios culturales, ¿no? Siempre el hombre es el que lleva algo más. Entonces, cuando yo escuché que había una muchacha, pues yo de haber tenido unos 14, 13 años, me parecía como increíble. Cuando yo vine antier y me dijeron que iba a haber una película de guerrilleras, dije, pues sí, tengo que ir. Yo ya había venido en el 18 a otro ciclo, y la verdad es de reconocerle aquí al compañero, porque él es el que está siempre pugnando porque hay estos ciclos en este espacio que no son muy conocidos, ¿no? Sobre los movimientos. Cuando usted habla del ejército, yo viví el 68, yo tenía 5 años y el ejército estaba de Wilfrido Massieu para allá. Y los estudiantes estaban de aquí de Otavalo para Montevideo, con palos y con piedras. Y los tanques estaban allá. El discurso que ahora se da del ejército, la cercanía, la amabilidad. Claro, yo también tuve familiares en el ejército, ¿no? Y yo mucho hablaba con ellos y mi tío me decía, no, es que aquí mi negra, ¿no? La pistola y las órdenes que había que cumplir. Pero yo pasé Tlatelolco, porque ahí el camión que pasaba aquí, el día San Juan, era el que pasaba al centro y venía del poli, había trolebús. En el 68 los estudiantes lo quemaron, por eso es que dejó de existir esa línea. Quienes vivimos la ciudad y vimos los procesos históricos de la ciudad y lo que íbamos viviendo, pues sabíamos de los bombazos, ¿no? Lo que ustedes dicen, esto que salía en las noticias, ¿no? Ya en tal banco hubo un bombazo, hubo un enfrentamiento. Pero creo que es muy valiosa la participación de ustedes hoy y esta película que yo no conocía, porque la memoria debe de permanecer. Y no solo a los jóvenes, a esta chiquita que hoy nos acompaña y a esa generación, porque a veces el discurso político da un significado distinto a lo que hemos vivido, los que hemos estado en esos momentos, ¿no? La prepa popular, pues ahorita ya quien le dice a alguien de la prepa popular no sabe ni qué, ¿no? Yo en la universidad tuve un compañero que decía, es que nos vamos a la pinta, se iban a la pinta de la prepa popular, y una compañera que llegó de un colegio particular pensó que se iban de pinta, ¿no? Que se iban, ¿no? Y entonces cuando vio que con el chapopote lo calentaban, porque ahora utilizan aerosol, todos esos procesos, esas otras vivencias, ¿no? Y que llegaba la policía y decían la Julia y a correr porque no se podía hacer. Todas esas luchas, esos derechos, yo ahora cuando veo que van y pitarrajean todo el centro, de verdad que me indigna y digo, ¿por qué hacen eso? Si es mi ciudad, si es de todos, es diferente como se debe de hacer. Yo de verdad, las felicito a ustedes, pero me felicito yo por conocerlas a ustedes, porque estén aquí y porque los que estamos aquí nos llevamos hoy algo. Esta película se tiene que difundir en Facebook, en otros espacios y en los conocidos que nosotros tenemos, difundirla, porque esto que mencionaban de que había suelo parejo para ustedes, pero nosotros como mujeres tenemos menstruación, teníamos días malos, buenos, ovulación, y eso es una diferencia con el hombre, que ellos no lo entienden, porque su cuerpo y su evolución y su biología es otra, ¿no? Entonces, pensarlas a ustedes con maternidad, con ciclos hormonales, con otra circunstancia biológica y humana y afectiva también, ¿no? Porque lo que decían, no es lo mismo enamorarse los hombres que las mujeres, nosotros nos enamoramos con el corazón, ellos con la mente, entonces, y es parte de nuestra biología. ¿Cómo lo vivían ustedes, no? Cuando se enamoraban dentro del movimiento, en la clandestinidad, en sus partos, en sus embarazos, cómo dejaron atrás una familia, porque hay un sentido de pertenencia, ¿no? Cómo vivían sus navidades, sus duelos o sus alegrías. Esa parte humana es bien importante, porque no es nada más
la mujer como a lo mejor nos presentan en Cuba, ¿no? La compañera y todos iguales. Sí, pero son Seres humanos. Espacios diferentes. México es patriarcal, aún con toda la lucha que se dé, ¿no? Aborto siempre lo ha habido y lo sabemos. Las señoras curanderas en los pueblos saben cómo interrumpir un espacio y todas las culturas lo han sabido. Y tiene un hijo que quiere tenerlo y quien no quiere, pues no lo tiene, ¿no? Hay los medios. Pero pues muchas gracias por su presencia. Yo, lo que me hizo venir el día de hoy es el recuerdo que les digo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Creo que hoy se quedaron callados los hombres. Los hombres. Hola, hola. Ah, sí. Bueno, puede ser que empezar por la pregunta, la invitación, provocación de Edna. Muchas gracias. De por qué venimos y qué nos interesa. Podría esbozar rápidamente dos vías de respuesta. Una es la conexión, pero de las luchas que ha habido. Porque hoy en día las generaciones actuales que hemos participado activamente en las luchas que se han dado, seguimos creyendo, hay quienes seguimos creyendo en un horizonte revolucionario, en un horizonte de transformación radical de la sociedad. Y cada vez que alguien se convence de eso, pero pasa por revisar la historia de la lucha en México. Y un referente fundamental siempre es la lucha de las organizaciones político-militares. Entonces, el tocar esa parte de la historia de México siempre es parte de la memoria que se crea y se recrea en la tradición de las luchas en México. Entonces, eso ha sido algo que acompaña a los que todavía creemos en la vía de transformación social. Y por eso es importante acercarse a entender, a saber qué pasó. Y el segundo punto es precisamente por ese otro lado. Yo también soy historiador y estoy convencido que la verdad es una necesidad social, que la verdad histórica cumple una función social que es también liberadora, que es también muy compleja, muy ruda, pero también a la vez es una necesidad que tenemos que responder. Entonces, acercarnos a estos espacios nos ayuda precisamente a reconectar con eso. Esa sería así muy rápidamente esa respuesta. Pero yo tendría dos preguntas. Una muy rápida que es en torno a que si pueden ahondar en torno al papel liberador que tiene la participación, que tuvo para ustedes la participación política dentro de la organización. Porque eso es algo que es muy diferente de leer en clave actual. O sea, justo llevándolo hacia la perspectiva actual, ¿por qué fue liberador para ustedes? ¿Y cómo se entendería o cómo se puede conectar con las preocupaciones de las compañeras feministas, de los compañeros que siguen luchando hoy en día, para entender esa liberación que se da en esos momentos, ¿no? Y la segunda, esta sí, a ver si me sale y logro ser claro, pero es que en el documental se habla de la crítica y la autocrítica y la necesidad de hacer una autocrítica. Entonces, si pueden entrar en torno a esta cuestión de la crítica y la autocrítica de lo que sucedió, pero a la luz de un arco temporal un poco más amplio, que es muchas de las personas que participaron en las luchas armadas de los años 60, 70 y demás, después se incorporan a otras estrategias de lucha social, democrática y demás, y muchos de ellos nutren muchos de los proyectos que siguen hoy en día. Pero, y ahí es donde viene, a ver si me sale, el capitalismo entró en una de las etapas más cruentas, más violentas, más deshumanizadas, que después de la crisis de los 70, después de abatir a todas estas organizaciones. Entonces, la crítica no tendría que ser, según la propuesta, es no solamente en torno a lo que pasa en los 70s y 80s, sino que hoy en día tenemos más desaparecidos que en aquella época. Hoy en día se han logrado grados de violencia y de desaparición forzada mucho mayores que en aquella época. Hay una violencia descarnada contra la población mucho más fuerte que en aquella época. Hay una subordinación del país a las potencias imperialistas mucho más fuerte que en aquella época. Entonces, el arco temporal de la crítica tendría que abarcar incluso a la opción de la democracia electoral representativa, porque hoy en día sigue existiendo una calamidad social que no ha resuelto tampoco la otra opción que se decía que iba a ser mejor, ¿no? Entonces, ustedes que transitaron por todo ese arco de luchas políticas, de procesos, tal vez pudieran decirnos, pero no solo acotado hacia la estrategia
de las organizaciones político-militares estuvo bien o no, sino todo lo que vino después, porque según yo va junto con pegado, puede ser que yo esté equivocado y sean cosas separadas, pero hoy en día pareciera que lo que se ha avanzado es más un triunfo ideológico de la derecha, de decir que ninguna lucha es posible y que solamente la lucha electoral representativa limitada y acotada para escoger quién te va a gobernar y qué tanto vas a ceder es lo único posible. Y realmente eso no es el asunto, ¿no? Y bueno, ya lo que dijeron de la militarización del país es una de las cosas más evidentes y contradictorias, que es la militarización con toda la legitimidad de un gobierno que se dice progresista, ¿no? Entonces, toda esa parte es importante. Yo quisiera que la compañera diputada nos dijera algo o le hiciera alguna pregunta a los ponentes. María Eugenia. Bueno, primero felicitar a las compañeras que tenemos acá al frente. Yo no alcancé a ver el documental, pero por todo lo que estaba escuchando, pues fueron un parteaguas, la década de los 60, de los 70. Les tocó y nos ha tocado ir rompiendo paradigmas en todo tiempo. La lucha de la mujer siempre ha sido continua, no se ha detenido. Y en estos momentos yo les quiero decir que se sigue rompiendo paradigmas. O sea, la lucha nunca va a terminar, porque toda la realidad es transformadora. Todos nos estamos transformando día a día. Vivimos procesos diferentes. Yo les quiero decir que las realidades sí son diferentes en la zona urbana, zona metropolitana y en las zonas indígenas. Obviamente es totalmente diferente. Nosotros desde la Cámara estamos enfrentando batallas en donde sí se está dando el empoderamiento de la mujer para las mujeres políticas, para las estudiantes, para todos. Estamos luchando por la paridad de género que hoy por hoy ya es una realidad en la Cámara de Diputados. Pero déjenme decirles que no ha sido suficiente. El empoderamiento, el estar accediendo a espacios en todos los niveles es una lucha constante. En las empresas, en el gobierno mismo, las mujeres científicas, yo soy secretaria de la Comisión de Ciencia, tenemos nosotros la obligación de legislar, pero también de conocer las realidades. Estamos avanzando a nivel legislativo, pero esas iniciativas no son conocidas por la población. ¿Cómo podemos empoderarnos si no conocemos lo que se está haciendo a nivel legislativo? Si no lo conocemos, no lo podemos llevar a las mujeres indígenas, donde aún, con la lucha que se ha estado dando en todas estas décadas, la mujer sigue siendo sometida. La mujer sigue siendo obligada a votar en las comunidades indígenas y campesinas, no por lo que ellos quieran, sino por lo que los hombres le digan. Entonces el patriarcado en este país no ha culminado. Muchas veces nosotros las mujeres lo seguimos fortaleciendo desde todos los ámbitos. Y aún las mujeres urbanas y las mujeres en las zonas metropolitanas seguimos fomentando eso. Y se ha trabajado sobre trabajar sobre los estereotipos, romper los estereotipos, que las mujeres seguimos transmitiendo inconsciente o conscientemente en nuestras nuevas generaciones. Se ha estado dando una lucha legislativa, pero el problema es cómo hacer que en las comunidades más remotas se conozca esto, porque si lo luchamos, lo decimos, ya estamos empoderadas, pero si esto no permea hacia abajo, ahí se queda. Entonces nosotras sí estamos dando una lucha a nivel legislativo, pero sí requerimos que esto sea conocido entre la población, porque si no sigue siendo letra muerta. Entonces estamos ahorita apoyando la cuestión sustantiva. Mañana se entrega la cuestión está en el Senado. Y entonces la lucha sigue, pero tenemos que hacerlo extensivo. Ese es el trabajo que en este momento estamos dando y efectivamente
Se ha estado militarizando el país, pero en estos momentos, desde nuestro punto de vista muy personal, era necesario. De otra manera no podemos controlar el crimen organizado que se desató tremendamente. A través de este gobierno del 18 para acá, se han encontrado muchas fosas clandestinas que eran desconocidas. Se está avanzando, pero no es suficiente. Lo tenemos que reconocer, no es suficiente. Estamos en un proceso de transformación en donde tenemos que luchar con la corrupción a cada día, en todos los niveles. Se está combatiendo, pero no es suficiente. Por eso necesitamos que las nuevas generaciones empiecen a trabajar, empiecen a empoderarse, pero tenemos que tener mujeres empoderadas en todos los niveles, no nada más en zonas urbanas y metropolitanas. Nuestra lucha tiene que ir más abajo todavía y siglo XXI no podemos seguir concibiendo a las mujeres que sigan siendo controladas por los esposos o niñas que sigan siendo vendidas por una cuestión de las dotes en los campos, porque sí siguen siendo vendidas. Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Y ustedes las felicito porque gracias a la lucha de mujeres como ustedes, se pudieron empezar a romper paradigmas, pero se siguen rompiendo paradigmas, surgirán más problemáticas para nosotras como mujeres, que nuestras nuevas generaciones tienen que ir aprendiendo, pero sobre todo conociendo su historia. Muchas gracias y me dio un gustazo venir a escucharlas a ustedes dos. Gracias. Un poquito motivado por la intervención de aquí del compa, y inclusive también una de las cosas que decían en la película, yo no la conocía, me parece extraordinaria, las felicito mucho. Hay cosas que yo no conocía de ambas, y bueno, de las compañeras, y sí me sorprendió bastante. Y les reconozco, bueno, Yolanda hace pocos años, hace poco tiempo que nos conocemos en persona y muchos años que la conozco y la admiro como compañera. Pero sí nos hace falta una construcción más radical. Yo también vengo por algún motivo y estamos tratando de discutir la posibilidad o la realidad de qué legado vamos a dejar. O sea, ya no estamos muriendo. Entonces, de repente, decimos, bueno, ¿qué vamos a dejar? ¿Hasta dónde podemos hacer esta crítica, autocrítica? Y de repente sí me asusta un poquito esta euforia de los historiadores por las anécdotas y por el poco explorar las cuestiones políticas y político-militares inclusive, ¿no? Entonces hay demasiada anecdotario, demasiada construcción de hierofanías, de cuestiones religiosas, más que poderle entrar de fondo a los problemas esenciales, incluyendo el problema del ejército. ¿Sí? Pero yo creo que sí hay discusiones que se quedaron pendientes de entonces, que el Estado logró suspender esas discusiones y que esa sería la primera cuestión, ¿sí? ¿Cómo es la crítica y la autocrítica? Porque lo otro, así de que Panchito sacó la pistola y me amenazó y me quería ejecutar y no sutanita, no sé cuánto, y no, es que era bien gruesa y ella era la que nos impulsaba. Hay casos muy específicos de compañeras y compañeros. Pero el fondo político, o sea, el por qué, no nada más fueron los chingadazos o la represión. O sea, sí, desde luego, ¿no? Los que nos tocó 68, como bien decían los compañeros, la compañera de acá atrás y demás, pues sí, fue detonador, por supuesto, 68, 71, los madrazos permanentes en la calle, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Sí, ahorita los chotas reciben los chingadazos, ¿no? Antes era al revés, ¿sí? Y también la necesidad de construir una estrategia militar. Pero sigue siendo. Yo creo que se nos durmieron varios discursos, ¿no? Que valdría la pena discutir de repente. Ya a mí, por años he estado muy lejos de esto. Yo me fui a vivir a Chiapas, vivo en una comunidad indígena desde hace 32 años. Me dedico allá a trabajar eso. Ando por muchos lados, pero esa es mi esencia. Pero sí, ahorita la pregunta, de repente alguien me decía hoy en la mañana, es que ustedes fueron los que hicieron esto, ¿eh? A fin de cuentas, este desmadre de muertos, desaparecidos, esto lo hicieron ustedes. ¿O fue hecho de alguna manera por su influencia de esa generación? Y los armados somos una parte muy pequeña de toda esa generación, ¿no? O sea, nuestra generación no nada más es el movimiento armado.
Podríamos tener con mucho orgullo, pues sí, nosotros sí lo hicimos, pues sí nos aventamos, pero nuestra generación, esta generación insurgente no siguió en la guerra. O sea, esta generación, la nuestra, sí se asustó, sí entró. ¿En cuántos compañeros nuestros ahorita de repente en unas posiciones pues bastante trágicas, tristes? Compañeros dirigentes. Bueno, a mí como Yolanda, pues éramos militantes. Sí, muchos de nuestros dirigentes, muy estimados, queridos y demás, también muertos. Y los que quedaron dan pena ajena. Sí, la neta, dices, qué flojera. Desde Corriente Socialista, Partido Patriótico, a PRD, qué vergüenza. Y lo que hicimos en las cámaras, pero muchísima gente que llegó a las cámaras en el 89, por ejemplo. Y es una tragedia lo que hicimos con los partidos, lo que se hizo. ¿Sí? La desobediencia que generamos, este antigobiernismo generalizado. Ganamos la lucha ideológica en el antigobiernismo, pero lo que tenemos es un clima de impunidad. Y no podemos discutir los problemas fundamentales. El problema de la educación, yo creo que es uno de los fundamentales. Nosotros sacamos Universidad Fábrica, por mucho tiempo hemos querido discutirla y no hay manera. O sea, desde hasta los que redactaron el texto, pues de repente, a ver, compa, a ver, tírate el rollo y dices, oye, cabrón, como que te falta, ¿no? ¿Y por qué no le entremos? Y no le hemos podido entrar. Y ahorita hay muchos problemas en las universidades y hay varios foros. A mí me ha tocado participar en varios de ellos. De hecho, por eso anduve saliendo del escondite para participar en los foros de educación. Pero no hay interlocutores. O sea, se sigue que la reforma. Dijimos, ahí perdimos la batalla. Nosotros decíamos, reforma no es posible, tenemos que hacer una revolución. 70s. Y perdimos. Ganó la reforma. Y lo que tenemos es una porquería de educación. No genera unas mercancías de las más ruines que puede haber. Yo si compro unos guaraches y no sirven, los regreso, cara. Pero si contrato un filósofo y no sirve, qué jodidos hago. ¿Qué universidad asume responsabilidad por las porquerías que saca? Y no producimos maíz, frijol, ciencia, arte. Está cabrón. Sí, y todos son democráticos y muy revolucionarios algunos, los normalistas. De odio a las comunidades y qué vergüenza. La coordinadora, ¿eh? ¿Cómo se comportan los maestros de la coordinadora? Es una vergüenza. Y muchas de las organizaciones que radicales, dices, qué pena, qué discurso tan demagógico y cabrón. Sí, por eso tenemos que hacer un buen balance. ¿Sí? ¿Y qué programa? Si están los esfuerzos a Camilo y otros compañeros queriendo hacer organización ahorita, otra vez electorera. Entonces, bueno, ¿y el programa? No, que el esfuerzo, que cerrar a la derecha. Putas, ¿de veras? ¿Con 60-70% de aceptación le tienes miedo? ¿O qué? ¿O es mejor el miedo? Es buen negocio el miedo. Ve el miedo. Eso no lo enseñaron. Es muy buen negocio el miedo. Entonces, sí, les felicito mucho, camaradas y compañeros, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, gracias por que no todos los jóvenes están muertos. Dicen por ahí, algunos están vivos. Pero creo que sí hay mucho para hacer. Muchas gracias. Estamos. Bueno, mi pregunta va un poco, bueno, no sé si sea un poco rara, pero ¿qué energía se necesita hacer para ser una mujer como ustedes? Entonces, pues yo creo que ya vamos a cerrar con esta intervención de las compañeras invitadas. Bueno, todo bien. Yo nada más voy a contestarle muy escuetamente a la compañera que acaba de intervenir, de qué energía se necesita, la tuya, la que tú tienes. Todas y todos, porque yo insisto, la lucha es de los dos géneros, si no, mentira que vamos a lograr algo que valga la pena. ¿Sí? Acabar bonito. Por eso insisto en que la mujer siempre hemos estado presente, que no nos tomen en cuenta que el gobierno, que el paternalismo, etcétera, eso es otra, claro que hay que combatir, que hay que luchar en contra de eso y cada vez se avanza más. Este foro para mí es una muestra palpable de que todo eso está pasando. Para mí este foro es una muestra de que hay apertura que hay que aprovechar. No para tomar el poder, ahorita está cabrón.
Pero sí, no negar, sí verlo críticamente. Yo no digo que nos lancemos como el Borras, ¿no? Pero también tomar en cuenta todo las puertas que se han estado abriendo, que se siguen abriendo, para aprovecharlas, no con grandes discursos ni con no sé, ¿no? Participaciones muy elocuentes, pero que pues, no se aterrizan y no sirven para nada. Yo pienso que paso a paso y después de la experiencia vivida, ¿sí? Una de las enseñanzas para mí mayores, ¿sí? Es que hay que aprender forzosamente de ese pasado, de todas esas experiencias, vernos verdaderamente autocríticamente antes de lanzar declaraciones y seguir haciendo afirmaciones, porque vamos a volver a caer en los mismos vicios que se han caído. Entonces, para mí, yo pienso que es un momento muy importante el que estamos viviendo para aprovecharlo de la mejor manera aquellos que de alguna manera consideramos que hay todavía mucho por hacer y que hay que hacer. E insisto, ¿qué energía tenemos? Tenemos la misma energía, mi vida. No hay diferencia. Y tú estás aquí presente haciendo uso precisamente de esa energía. No importa, no todo el mundo tiene que tomar una pistola para decir que está haciendo algo que valga la pena. Desde nuestra casa, con nuestra familia, si esas son nuestras condiciones, es magnífico si lo hacemos conscientemente y buscando que nuestras nuevas generaciones aprendan de todo ese pasado. Y yo sí lo quiero decir ahorita, no porque sea el momento para hacerlo o no hacerlo, pero si en un momento dado podemos avanzar lo más que se pueda pacíficamente, hay que hacerlo. Definitivamente hay que aprovecharlo, no para confiarnos, no para pensar que ya todo es miel sobre hojuelas, desde luego que no. Y vienen efectivamente tiempos cada vez más difíciles, ¿eh? ¿Y saben por qué? Es mi manera de pensar. Cada vez más difíciles porque yo sí pienso, tengo elementos, no es el momento para dárselos a conocer, ¿sí? O sea, en cuanto a mi opinión o lo que yo percibo, ¿sí? De que el sistema capitalista mundial sí está agonizando. Y es cuando es más peligroso, fíjense. Me acuerdo de una frase maoísta que la decíamos desde hace muchos años, ¿no? El famoso tigre de papel, el imperialismo, el tigre de papel, que cuando esté herido de muerte, aguas, no confiarse, porque todavía se puede llevar a muchos antes de morir. Eso sí creo que esté pasando. Es mi punto de vista, mi persona. No lo he discutido y creo que ni platicado con compañeras y compañeros que militamos en la lucha revolucionaria de esta etapa de la que estamos ahorita tratando. Pero insisto, y lo digo consciente de lo que estoy diciendo, la energía la tenemos todas y todos. ¿Sí? Solamente hay que encauzarla adecuadamente en el lugar, ahora sí que en la trinchera que estemos, hacerlo conscientemente para aprovechar todo ese pasado, ¿sí? Para avanzar verdaderamente, porque la lucha sigue y seguirá y todavía tarda para que veamos cada vez frutos más sabrosos, ¿no? Por lo que hemos luchado, no nada más nuestra generación, sino lo que deseamos desde antes, todas las generaciones anteriores. Por algo estamos llegando a lo que estamos llegando, no es casual, no cayó del cielo repentinamente. Es el sacrificio y la lucha de millones y millones y millones de seres humanos.
Y nosotros en este momento, en este foro, estamos luchando. Todos nosotros estamos luchando. Y eso creo que hay que valorarlo, no para quedarnos ahí, pero sí para tomar conciencia de nuestra responsabilidad, valorarlo, y insisto, cada quien en su trinchera. Nosotros pues ya vamos de salida, ¿no? Ya mi trinchera, ya, híjole, como que ya no me da mucho chance, ¿no? Pero el ejemplo es el ejemplo, y si algo se aprendió que valga la pena, transmitirlo, como lo estamos haciendo, y vale mucho. Es mi opinión por hoy, compañeros. Muchas gracias por su asistencia y pues por todo lo que nos han regalado también ustedes a nosotros, con su presencia. Gracias. ¿Se escucha? Hola. Bueno. ¿Qué creen que me acaba de decir Yolanda? Ahorita antes de que tomara la palabra, dice, a mí me da mucha pena hablar en público. ¿Cómo ven? Si no le diera. Yo que le tenía confianza. Y ahorita te voy a echar de cabeza. Bueno, muchas gracias, compañeros, por su participación. Muy breve, porque sé que ya es tarde. El papel liberador de la lucha, el papel liberador de la mujer en la lucha. Bueno, hay muchas maneras, desde el momento en donde uno participa por igual en marchas, manifestaciones y a veces, muchas veces contra la opinión de los padres, pues ya estamos tomando una actitud liberadora, ¿no? De modificar estatus, modificar prejuicios, quedarnos en las guardias, hacer pintas, etcétera, etcétera, una serie de cosas que todas las mujeres pasamos antes de llegar, digamos, a momentos de la lucha armada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y además, el tema que mencionaba Yolanda, ¿no? Del tema de lo pacífico, la violencia, etcétera. Yo quisiera recalcar una cosa. Nosotros fuimos obligados a tomar las armas por las circunstancias que vivimos. No somos gente violenta. Al contrario. ¿Sí? Ahora, en las circunstancias en las que estuvimos, pues claro que sabemos hacer las cosas. Todas las mujeres pasamos por entrenamientos. Por ejemplo, las compañeras del mar, en uno de los entrenamientos que tenían era con los ojos cerrados, armar y desarmar los diferentes tipos de armas, desde M1, revólver, escuadras, etc. Con los ojos cerrados. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque son organizaciones políticas, pero también militares. Entonces hay una disciplina militar y todos tenemos que acatarla. Si no, pues no estaríamos ahí. ¿Sí? En este sentido, que quede muy claro. Sin embargo, el trabajo político es el trabajo más importante de las organizaciones y es el que ha quedado soslayado, es el que ha sido poco investigado. ¿Sí? Ha habido muy pocos trabajos que han destacado lo que planteaban las organizaciones, cómo estaban viendo la futura sociedad, cómo estaban viendo el charrismo sindical, cómo estaban viendo la lucha de las mujeres, cómo estaban viendo la lucha de los jóvenes. Muy pocos trabajos sobre eso, casi siempre se van las tesis a hicieron tal asalto, hicieron esto, hicieron lo otro, y muy pocos trabajos, muy valiosos, por cierto, como el del compañero, nos hablan de una historia social que aborda numerosos aspectos, ¿sí?, de lo que fue la lucha, ¿sí?, de diferentes organizaciones. Entonces, esta es una invitación para profundizar en la historia de más de 30 organizaciones, porque ustedes han de saber que somos el país que tuvo más organizaciones político-militares en América Latina. Tuvimos más de 30. Y eso sin contar pequeños grupos iniciales de los 60, etcétera, ¿sí? Entonces, hubo varias coordinaciones militares, hubo frentes, etcétera, etcétera. O sea, eso va a ir surgiendo conforme se vaya haciendo la historia cada vez más profunda. Ahorita lo que se está haciendo, pues, es visiones panorámicas, digamos.
Por ejemplo, el libro de Montemayor, el libro de Laura Castellanos, que son así un poco muy valiosos porque son los que iniciaron, pero hay que profundizar en todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrar pues respuestas a lo que el compañero pregunta, de cómo nos fuimos, cómo en el proceso las mujeres nos fuimos liberando. Primero, pues, conscientes de que podemos hacer las cosas, de que las hacemos, de que nos tratan como iguales, de que podemos incluso tener ascensos en las organizaciones donde había una estructura militar ya muy definida, pues las mujeres podían ocupar cualquier tipo de puesto, siempre y cuando cumplieran con su responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. La liberación se da en el proceso, ¿sí? En segundo lugar, sobre la crítica y la autocrítica. En el documental yo me refería a la crítica y la autocrítica de las organizaciones, porque como movimiento armado, ¿sí?, no ha habido una crítica y autocrítica, ¿sí? Es más, en muchas organizaciones, ni siquiera dentro de las propias organizaciones ha habido una crítica y autocrítica. ¿Por qué? Pues por muchas razones. La gente falleció, la gente fue asesinada, desaparecida, algunos están presos, algunos no quieren saber ya nada, algunos están en diferentes puestos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido muchas razones, sin embargo, eso no se ha dado. No se ha dado, y a mí me parece que es algo importante porque es un capítulo, pues ya un poco más adelante lo verán, pues importante de la lucha social en México y que ha sido ocultado sistemáticamente, ¿sí? Bueno, ya se me olvidó qué más. El tema de la energía. Eso es muy interesante porque creo que aparte de la energía que se requiere, creo que un aspecto que a nosotros nos dio una energía inconmensurable fue la indignación. Fue la indignación por las matanzas de gente inerme, el 2 de octubre en particular. En el caso mío de los ferrocarrileros y de un estudiante que estaban defendiendo un local sindical para pedir democracia sindical, llegan los halcones y los matan, así, nada más porque sí. En el caso de los estudiantes, los golpeados, etcétera, pues es la indignación. La indignación te da muchísima energía, aparte de la que uno tiene como joven, pues obviamente es una indignación que te dura toda la vida, toda la vida. Entonces sí creo que esa parte jugó un papel, y también la posibilidad de pensar esta utopía que es una sociedad nueva. O sea, no solamente porque te reprimieron vas a participar, no. Vas a participar porque sabes que es posible construir una sociedad diferente, ¿sí? En este caso, pues nosotros teníamos la Unión Soviética, un grupo de países, teníamos la victoria de Vietnam, teníamos una serie de cosas, las luchas al interior de Estados Unidos, en toda América Latina, grupos armados también, y bueno, había la posibilidad, ¿sí? Ahora hay que construir una nueva utopía, ¿sí? Hay que apoyar las que existen y construir una nueva utopía en las nuevas condiciones, y esa es una tarea de ustedes, los jóvenes, ¿sí? En un mundo de verdad muy complejo, donde no solamente está la decadencia del capitalismo, junto con la decadencia del capitalismo, pues toda la crisis ecológica. De verdad estamos viendo si sobrevivimos como humanidad. Entonces, este tipo de cosas nosotros todavía no las vislumbrábamos. Tal vez ya existían, pero no lo veíamos. Entonces, me parece que en este caso, pues ustedes tienen muchísima tarea por delante. Bueno, son de las preguntas que me acordé. Perdonen si olvido algunas, pero les agradezco muchísimo su atención, su asistencia, y ojalá y nos podamos ver en otro momento. Gracias. Muchas gracias, pues les mando un abrazo y pues muchas gracias a las compañeras por estar aquí presentes, por enseñarnos con su ejemplo. Gracias y pues por todo este esfuerzo, porque ser mujer y ser guerrillera siempre me parece
que es una tarea mucho más difícil que la del bar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la prensa Yolanda, Egna, Francisco, y pues los esperamos que sigan Gracias, hasta el Gerardo. final del ciclo. Gracias a ti por la... Lleguen con bien.